Buenas noches a todos. Bueno, quería antes de comenzar la reunión leer un versículo que es no muy cortito pero muy importante. En 1 Juan capítulo 4, versículo 19. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y es una verdad muy tan grande, tan verdad, que moviliza, porque solo ahí entendemos que todo lo que nosotros podamos dar o hacer es solo porque Él nos amó primero, solo por su amor tan grande, su gracia, que hoy nos permite estar aquí, estar participando de esta reunión, estar viviendo los momentos tan especiales, de poder entrar en su presencia y adorarle, y alabarle, y que podamos hacerlo con la mayor libertad posible, a pesar de los abrigos que muchas veces incomodan, más con el calor, con medio que te asfixia un poco, pero es lo que tocó y darle gracias a Dios que podemos estar reunidos, porque muchas personas por ahí no pueden, y ser siempre agradecidos con Él. Te damos gracias, Señor, por esta reunión. Gracias, Jesús, por gracias por su misericordia. Gracias a Dios. Diga, Señor, la lucha, la prueba, todo lo que se levanta, Dios, en el corazón. Quiero venir a traer paz contigo, Dios. Vengo, Dios, con gran necesidad delante de ti, sabiendo que eres tú el único que sacia, Señor, que te llena. Te pido que aumente mi fe, Señor, que sea tú renovando, Dios, nuestras vidas, Señor, que sea tú levantándote en nuestra vida. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor incondicional. Señor, guardaré las palabras de tu boca, siempre adoraré tu majestad. Pero es mi oración que no me falte tu fuerza y tu espíritu more en mi corazón. Señor, guardaré las palabras de tu boca, siempre adoraré tu majestad. Pero es mi oración que no me falten tus fuerzas y tu espíritu more en mi corazón. Y así como te levantaste de la muerte, levántate en mí. Y así como te levantaste de la muerte, levántate en mí. Cordero de
Hola, buenas tardes. Dios les bendiga. La verdad que un privilegio, ¿no? De compartir su palabra y este tema tan importante que se nos viene hablando algunos jueves pasados, los domingos también que hemos pasado, se nos viene compartiendo sobre la santidad de Dios. Y la verdad fue un gran desafío para mí poder estudiar este tema y poder tener ese tiempo de intimidad con Dios para poder también pedirle a Dios la sabiduría, ¿no? En el cual pueda expresar en esta noche, ¿no? Lo que realmente quiero poder transmitir, ¿no? Y que se pueda entender y que el Espíritu Santo también me dé la gracia, me dé la libertad también para poder hablar. Este tema muy hermoso, pero también muy desafiante. Yo creo que cada uno de los que nos hemos parado acá en el púlpito a poder compartir este tema, nos vimos desafiados, ¿no? Nos vimos desafiados a compartir este tema. Y yo para empezar quería hacer una oración, así que si pueden acompañarme. Señor, te damos gracias, Dios, por este momento. Debo poner palabra, Dios, en tu mano, palabra que es santa, que cura, que viva, es eficaz, Señor, y es más importante espada de dos filos. Y tu palabra dice que nos vuelve vacías. Gracias, Dios, porque tú nos das la oportunidad de poder conocerte, Dios, a través de tu palabra, poder conocer y experimentar, Dios, la hermosura de tu santidad, Dios. Señor, y poder alabarte y entender cuál es nuestro lugar delante de un Dios tan santo, tan sublime, tan poderoso como lo eres tú. En el nombre de Jesús, dejamos esta noche en tu mano, la tarde, noche, Señor, en tu mano. Señor, que tu palabra pueda, Señor, obrar en cada corazón, Señor, y llevar fruto, Señor, al 100%, Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Dios. Te bendecimos, te alabamos. Tú eres todopoderoso, Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. La verdad que el jueves pasado escuchaba lo que compartía nuestro hermano Fernando ahí y él decía algo muy importante, ¿no? Y él se subió, hacía una expresión, decía, ay de mí, ¿no? Y la verdad que es una expresión al hablar de este tema y también al conocer a un Dios tan santo, es lo que nosotros, lo único que podemos decir, ¿no? Como lo dijo Isaías, y lo vemos, incluso vamos a tocar de vuelta a Isaías 6, ¿no? Pero veía eso, ¿no? Hay algo que escuchaba y pensaba también en lo que se venía compartiendo, porque también se decía, incluso el jueves pasado, Fernando decía que se había limitado, ¿no? a poder hablar de esto, y tiene toda la razón, ¿no? Toda la razón, porque nosotros siendo humanos, siendo hombres, no somos finitos, ¿no? Somos limitados, nuestra capacidad de entender, nuestra mentalidad y todo lo que somos limitados a comparación de Dios, que es un Dios infinito, un Dios, como dice, alto y sublime. No está en la capacidad del humano poder decir completamente al 100% o entender al 100% a este Dios tan santo, ¿no? Y tan poderoso, ¿no? Porque somos limitados. Y es un tema, como decía, hermoso, la verdad, y también es difícil, ¿no? De hablar, difícil de poder expresar, ¿no? Difícil. Pero yo pensaba un poco en lo que se venía hablando y leía también de ciertas personas que tenían
de alguna manera podían haber experimentado la santidad de Dios, ¿no? Poder experimentar esto, de encontrarse con un Dios tan santo y tan poderoso. Y vemos a través de lo largo de la palabra de Dios, de la Biblia, cómo personas expresaban, ¿no? Y inclusamente lo llevaba a alabar a Dios, ¿no? Y poder decir, alabemos a Dios, adoremos, ¿no? Al santo, ¿no? Y son expresiones que la verdad, en lo personal a mí, de que empezamos a compartir esto, empecé a leer, empecé un poco a meterme porque me vi desafiado, ¿no? Me vi desafiado y veía que es la verdad lo que Pablo decía, ¿no? Que cuando él había subido al tercer cielo, él decía que había oído, había visto cosas que al hombre no era capaz de expresar, o sea, palabras inefables, decía, ¿no? Palabras inefables, algo que el hombre no podía llegar con palabras, incluso a describir, ¿no? Lo que había visto. No estaba en la capacidad del hombre poder expresar. Por eso él dice que había oído palabras inefables. Y si vemos lo que Pablo habla, lo que Isaías, Ezequiel, el apóstol Juan y el Apocalipsis habían vivido cosas excelentes, cosas hermosas, habían experimentado en la presencia de Dios y poder ver, ¿no? A Dios en su trono reinando. Y como nos habla la Biblia, dice que desde la eternidad, ¿no? Él siempre existió, siempre fue Dios, ¿no? Incluso es una de las cosas, cómo se le revela a Moisés, ¿no? Cuando Moisés va y dice, bueno, pero ¿quién diré yo? ¿En el nombre de quién voy? ¿No? Y él dijo, ve y di en el nombre del gran yo soy, ¿no? Y Dios así se le manifestó a Moisés como el gran yo soy el Dios, yo soy. Y pensaba cuán importante es para nosotros como cristianos, ¿no? Y a veces el otro día hablaba también un poco con algunas personas este tema, ¿no? Y es un tema muy importante que todo cristiano debe anhelar, saber, conocer, ¿no? Y yo digo que bueno, ¿no? Porque justamente, bueno, a pesar que algunos años yo como cristiano hoy en día pude darme cuenta, ¿no? Porque uno cuando conoce la santidad de Dios, lo que Dios nos revela y nos permite experimentar en su presencia, no podemos entender, como dijimos, cuál es nuestro lugar como hombre, como humano. Y para empezar quería que vayamos acá, Primera de Samuel. Primera de Samuel. Después que Ana lo había conseguido, ¿no? Ella viene y ora a Dios y el título incluso del capítulo dice Cántico de Ana, ¿no? A mí me llegaba mucho justamente solamente un versículo en el cual ella puede expresar a Dios, ¿no? Lo que había experimentado, ¿no? Lo que había vivido. Por eso decía que para todo cristiano cuán importante es entender, ¿no? Porque de ahí arranca todo. Toda la vida del cristiano arranca de conocer a Dios, de experimentar su santidad, su presencia. Y podemos ver cuán hermoso es. Acá Ana en el capítulo 2, versículo 2, dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. Dice, no hay refugio como el Dios nuestro. Y Ana decía esto
porque ella incluso daba y expresaba, ¿no? Y decía de que Dios era santo. Yo pensaba el otro día, porque, bueno, lo que veníamos escuchando, y pensaba porque determinadas veces aparece en la Biblia que Dios es santo, ¿no? Así como dice la Biblia que Dios es amor, que Dios es justo, que Dios es la verdad, ¿no? Acá dice que Dios es santo, es santo. Y nos habían hablado que era santo por la esencia de Dios, es su naturaleza, ¿no? La santidad. La santidad es la naturaleza de Dios. Es la naturaleza de Dios. Y acá Ana expresaba esto de esta manera, ¿no? Diciendo que no había nadie. Y se me venía a la memoria algunas cosas que también venía escuchando, porque no hay otro como Dios. No hay otro como Dios. Después vamos a ver más adelante, hay un versículo porque Dios aclara que Él es Dios y no es hombre, ¿no? Es santo. Y venimos escuchando muchas veces la palabra santidad o la palabra santo, y lo que quiere decir esta palabra significa apartado o cortado, ¿no? O apartado también. Es algo muy hermoso. ¿Por qué? Porque yo me hacía la pregunta, ¿no? Cuando hablamos de santidad y entendemos que la palabra santidad significa apartado, ¿no? En su raíz original, ¿no? Yo me preguntaba en eso mismo, ¿no? ¿Apartado de qué? Sabemos que es apartado del pecado, pero también habla, ¿no? El significado de la santidad de Dios como que es un Dios trascendente. Es un Dios trascendente. Eso quiere decir que Él está sobre todo. Que Él está sobre todo. Que no hay otro como Él. Que no hay otro como Él. Que Él es diferente. La Biblia, si bien habla que Él nos creó al hombre a imagen y semejanza, no, vemos que también la santidad es un atributo de Dios y es su esencia misma. Y podemos decir, ¿qué es un atributo? Un atributo es la característica, ¿no? Cualidades, pero cuando se refiere a Dios habla de cualidades por excelencia. Por excelencia. Y como decía, es su naturaleza, es su esencia, ¿no? La santidad de Dios. Ahora quería que leamos acá en Salmos 99. Hay algo que también el salmista decía, y me llama mucho la atención. Esta palabra la vamos a escuchar, yo creo que a lo largo de todo este tema, muy seguido. Salmo 99. Y pensaba porque justamente en el versículo 3, 5 y 9, el salmista decía algo. En el 3 dice, alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. En el 5 dice, exaltar a Jehová nuestro Dios y postrado ante el estrado de sus pies, Él es santo. Y en el 9 dice, exaltar a Jehová nuestro Dios y postrado ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Es santo. Es santo. El salmista hablaba, incluso por eso decía yo en el principio, que cuán importante es que entendamos como cristianos que Dios es absolutamente santo, que está apartado de todo el mal, ¿no? Que trasciende todo, incluso que su santidad es inmanente. ¿Qué quiere decir esto? Que de Él subsisten todas las cosas, que por Él todas las cosas se mueven, todas las cosas fueron creadas por Él.
y por Él subsiste. ¿Qué quiere decir de esto? Que sin Dios nada de lo que hoy vemos podría haber existido. Podría haber existido. Y cuando entendemos esto, ¿no? Que su santidad trasciende todo, ¿no? Que es sobre todas las cosas y es inmanente, que todo depende de Él. Todo depende de Él. Entendemos y podemos decir como este salmista decía, ¿no? Alabar su nombre, porque nombre grande y temible, dice, Él es santo. Y pensaba un poco en esta palabra, porque cuando habla de temible, también se refiere a la santidad de Dios, ¿no? Podemos ver incluso en el Antiguo Testamento, en Génesis, no se nombra, ¿no? La santidad, pero se nombra que era un Dios temible, porque cuando le conocían o cuando Dios se revelaba, ellos dicen que temblaban, que temían, ¿no? Y entendemos que es un Dios, es como incluso Isaías mismo había dicho, ¿no? Cuando había visto esta revelación de Dios en el trono, alto y sublime, dice que Él dijo, ay de mí. Hizo una expresión de temor, ¿no? Y es lo que Dios se merece, como hablaba acá, la adoración, ¿no? Se merece que toda la tierra le tema, que tenga temor y que se postre delante de un Dios tan santo. Tan santo. Me gusta mucho este salmo porque el salmista, ¿no? Expresa, ¿no? Desde el fondo, ¿no? Lo que había experimentado. Y el 5 dice, exaltar a Jehová, nuestro Dios, y postrar ante el trono de su pie, porque Él es santo. Él es santo. Está apartado de todo, de todo. Y dijimos que es un atributo, ¿no? Como podemos decir, como dije en un principio, la Biblia nos habla que Dios es amor, Dios es justo, Dios es verdad, es sabio, y inclusamente Dios dice que es santo. La santidad de Dios es algo que quiere decir que nos revela a nosotros y nos muestra, ¿no? Que Dios está absolutamente apartado del mal, de lo imperfecto, de lo inmundo, porque en su existencia Dios es perfecto. Dios es perfecto. Dios no cambia. Dios dice la Biblia que no hay sombra de variación. Su santidad sigue siendo desde el principio, ¿no? Hasta hoy. Y va a seguir siendo, dice, por la eternidad. Por la eternidad. Por eso la Biblia nos enseña y nos habla que Dios habita en la eternidad y en la santidad. Él habita. ¿No? Y Dios aborrece el pecado, no lo tolera. A veces uno se pone a pensar, y no, yo en lo personal antes lo creía de esa manera, porque en el Antiguo Testamento vemos cómo Dios eliminaba pueblos por completo, destruía, ¿no? Y en el Nuevo Testamento vemos que más nos habla como un Dios de amor, ¿no? Yo en lo personal lo veía así. Antes veía que Dios en el Antiguo Testamento era un Dios de ira, que destruía todo, ¿no? Todo cuando no vivían conforme a su palabra, cuando no se querían arrepentir. Pero en el Nuevo Testamento vemos como la gente a veces confunde de ciertas cosas, pero la Biblia nos habla que Dios sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo, que no tolera el pecado, ¿no? Y si el hombre no se arrepiente, va a venir, porque es un Dios santo. Es un Dios santo. Incluso nos dice que sin santidad nadie podrá verlo. Nadie podrá ver a Dios. Acá en
Oseas, vamos a... Oseas 11, justo me estaba acordando, una vez dije acá, ¿no?, que estaba nervioso y la mayoría de la gente le transpira la mano, a mí los pies, pero es algo cuando uno tiene temor de lo que va a hablar y sabe lo que va a decir, ¿no? Para mí es algo sumamente... hablar de Dios y de su santidad es algo muy especial, ¿no? Es muy especial, así que se puede imaginar como el nervio de uno, pero gloria a Dios por eso. Dijimos Oseas. Oseas 11, 9. Dice, yo le voy a hablar un poco lo que venía hablando, ¿no? O sea, habla de que Dios sabía, para que entendamos el contexto, ¿no? Dios dice incluso en el versículo que había sacado a Israel, ¿no? Lo habla como un muchacho, y lo había conducido, sin que incluso él sepa, ¿no? Y aún así Israel seguía rebelde contra Dios, y él decía algo en el 8, vamos a leer, dice, como pobre abandonarte, oh Efraín, ¿cómo podré, abandonarte, oh Efraín? Te entregué yo, Israel, ¿cómo podré yo hacerte como Admá, o ponerte como a Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminará, él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria, como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Me rodeó Efraín de mentira, y la casa de Israel me engañó. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Algo que quería tocar acá, más que nada, era el versículo 9, que dice, no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Algo que expresaba Dios por medio de Oseas es lo que dije recién, ¿no? Que Él es Dios y que no es como nosotros, no es como el hombre, a pesar de que, como dije, que la Biblia habla que hizo al hombre a imagen y semejanza, ¿no? Hay cosas en Dios que no las comparte, y una de las cosas es su santidad, ¿no? Dios es santo absolutamente, como dijimos, que es un atributo como el que decir Dios es todopoderoso, Dios es omnipresente, omnisciente, es algo que está en su esencia. Y la otra vez se nos hablaba que justamente se nos había compartido anteriormente
que Dios era justo y su santidad, su justicia, era santa, ¿no? Y también el jueves pasado se lo había compartido que la ira de Dios era santa. Y a veces digo que estos son atributos de Dios. ¿Por qué? Porque a pesar que son diferentes en sí mismos, ¿no? Todos actúan en conjunto. Por eso podemos decir que todo lo que Dios hace es santo. Es santo. Todo su amor. ¿No? Porque es un atributo que, por ejemplo, el amor no puede obrar, ¿no? Sin la justicia. No es porque la Biblia diga Dios es amor, como a veces la gente tiene un concepto de Dios es amor y puedo vivir como yo quiero. Total, Dios es amor. Pero también es fuego consumidor, también es justicia. También es un Dios santo que no tolera el pecado, ¿no? Que dice la Biblia que ha establecido un día, ¿no? Donde va a juzgar a todos según sus obras, según lo que hayamos hecho. Nos va a juzgar y nos va a dar la paga. Nos va a dar la paga. Sabemos, como se nos habló y la Biblia nos dice, no, que la paga del pecado es la muerte. Esa es la paga del pecado. Y nos habla de que Dios está sumamente. Y cuando Isaías tiene esa revelación que dice que vio el trono alto y sublime, él quería hablar de algo que era majestuoso. De algo, como decía Pablo, inefable, que no había palabras, ¿no? En el hombre para poder describir lo que habían visto. Lo que habían visto. Yo quiero que vengamos a Éxodo 15, porque el pueblo había pasado el mar. Éxodo 15, 11. Por eso, acá en Océano, que recién habíamos leído, ¿no? Dios decía que no era hombre, sino que era Dios santo. Él mostraba su gloriosa santidad, ¿no? Y decíamos que, por eso yo hace rato hablaba que su santidad era trascendente, ¿no? Que Él no está sujeto al mundo material, a lo que hoy vivimos, no está sujeto como nosotros. Por eso Dios incluso, por medio de Osea, decía que Él no era hombre, nosotros estamos sujetos a la gravedad, al tiempo, ¿no? Y a ciertas cosas, ¿no? Dios no. Dios no está sujeto a ninguna de estas cosas. Por eso es un Dios infinito, dijimos, ¿no? Y sin límite. Su amor no tiene límite, su poder no tiene límite, su santidad no tiene límite. No es que podemos decir, bueno, tanto de santo es. No tiene límite, es infinito. No podemos ni contar, no podemos ni incluso expresar. Por eso hablaba de esto y que Dios no es hombre, decíamos. Dios no es hombre. Y justamente acá en eso, Moisés, en el cántico, decía algo. En el 11 dice, y hace una pregunta, dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Dice, ¿quién como tú, magnífico, ¿en qué? En santidad. Magnífico en santidad, dice, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios, ¿no? Y algo que me gustaba mucho era esta expresión que Moisés decía, ¿no? Magnífico. Y cuando usamos esta palabra magnífico es cuando nosotros queremos poner en algo sumamente arriba. Cuando vemos algo espléndido y que se merece todo el honor, toda la honra, ¿no? Por eso Moisés decía magnífico en santidad, magnífico.
tu santidad es santa, ¿no? Y es digna que lo adoremos. Es digno que lo adoremos. Esta palabra se usa muchas veces, magnífico, cuando hablamos de algo espléndido, cuando hablamos de una realeza, cuando hablamos de algo muy importante, y cuando le queremos expresar que está muy alto, Por eso Moisés decía, magnífico, ¿no?, en santidad. Ahora sí quería que me acompañen a Isaías 6. Isaías 6, vamos a tocar ahí algunos versículos. Algunos versículos que de verdad que a mí en lo personal me llamaron mucho la atención y quería compartirle, ¿no?, en esta noche. Dice, vamos a leer el 1, dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono que dice alto y sublime, un trono que trasciende todo, que está sobre todo. Por eso decimos que Él es Rey de Reyes. Él está sobre todo, reino. Él está sobre todas las cosas. Dice alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de Él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Los quiciales, las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. La casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, con mayúsculas, Jehová de los ejércitos. Algo que me llamaba mucho la atención, ¿no?, y es en el versículo 3 lo que dice estas personas, estos seres celestiales, serafines, ¿no?, dice que daban voces unos a otros y decían: Santo, Santo, Santo. Yo pensaba en esto porque algunos creen, por lo que leí y buscaba un poco, ¿no?, poder compartir y entender esto también para mi vida, ¿no? Hay personas que creen que habla de la Trinidad, ¿no?, de la Trinidad, pero en realidad dicen que los hebreos, los judíos, cuando querían dar a algo suma importancia, lo repetían varias veces, ¿no? Jesús, por ejemplo, decía: de cierto os digo, ¿no?, para que realmente la gente se dé cuenta de que era algo muy importante lo que estaba por anunciar o lo que estaba por decir, ¿no? Acá algo que dice es que 3 veces repite Santo, Santo, Santo. Y no vemos otra en la Biblia como los otros atributos que hemos hablado del amor. No dice Dios que es amor, amor, amor. No, dice Dios es amor, ¿no? Pero esto no quiere decir que de los atributos sea el más importante, ¿no? Porque todos tienen la misma importancia en la esencia de Dios, ¿no? Pero lo que pensaba yo, porque justamente en esta visión de Isaías, en este versículo, estos seres celestiales dicen estas cosas, ¿no? Y en Apocalipsis 4:8 también, cuando Juan tiene la visión, ¿no?, también dice que vio a los ancianos postrados, ¿no?, delante del trono de Dios, y que dice que daban voces, que clamaban, ¿no? Santo, Santo, Santo. Dice que lo hacían día y noche.
¿no? Haciendo una expresión que lo hacían continuamente. ¿No? Me acordé de algo, porque, bueno, allá en San Nicolás había un chico que me decía, pero Matías, solamente eso vamos a decir, qué aburrido, ¿no? Decía, ¿no? Y bueno, uno le trataba de explicar qué es lo más hermoso, ¿no? Lo más hermoso puede estar alabando, ¿no? Al Dios, ¿no? Que lo creó todo, ¿no? Al Dios por el cual hoy subsistimos, hoy vivimos, ¿no? Que es lo más hermoso de todo, ¿no? Y es algo que pensaba y hace rato lo dije, ¿no? Estas dos expresiones lo vemos de la misma forma, tanto aparecen esas dos veces nomás en el Antiguo Testamento, en Isaías 6, y en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, ¿no? Y es como le decía, ¿no? Dios sigue siendo el mismo Dios. Sigue siendo el mismo Dios santo, ¿no? Del Antiguo Testamento, aún de antes que todo lo que vemos fuese creado. Él ya existía, ¿no? Y seguía siendo santo. Es santo en sí mismo, ¿no? Yo creo que esto ya se nos había hablado varias veces, pero bueno, quería seguir acá, ¿no? En esta expresión, lo que decían estos serafines, ¿no? Que decían y daban voces que Dios era santo, 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 ¿no? Es algo que tenemos que considerar y entender, ¿no? Que delante de quién estamos, ¿no? Y yo al principio decía y hablaba que es muy importante que entendamos esto como cristianos, porque cuando nos acercamos delante de Dios, entendemos delante de quién nos acercamos. A veces, ¿no? Me ha pasado muchas veces en lo personal, lo hablo, de acercarme con ligereza, ¿no? Rápidamente, ¿no? Y entender que realmente Dios es santo y que trasciende todas las cosas, es algo muy importante porque me pone en mi lugar, ¿no? Y me hace ver mi condición delante de Él. Como Isaías decía, mi nombre de labios inmundos, ay de mí, ¿no? Ay de mí. Incluso, como dije en un principio, como el pueblo incluso decía, es tan temible lo que hemos oído, estaban aterrorizados por lo que habían visto, y le decían a Moisés, ve y habla tú, ¿no? Porque esto considerado. Acá, algo que en el versículo 2 dice, ¿no? Dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Hay personas que dicen que esta forma, ¿no? de hacer, o de los serafines que tomaron, esta actitud de cubrirse el rostro, era por lo que la admiración que tenían. Aún siendo seres, yo podía pensar, aún siendo seres celestiales, ¿no? Que no conocen el pecado, no conocen aún la admiración que ellos tenían delante de Dios, ¿no? Y de la santidad de Dios. Y yo quiero que dejen el dedo ahí, lo señalado, y podamos ir a 1 Timoteo 6, 16. Dice, ¿lo tienen? Dice, el único que tiene, hablando, vamos a leer el 15, perdón, dice, la cual su tiempo mostrará, el bienaventurado y el soberano, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres que dicen ha visto, ni puede ver. ¿No? Dice, al cual sea la honra y el imperio
sempiterno, 7 veces eterno. Amén. Algo que decía Pablo a Timoteo hablando de esto, el día que vamos a estar delante de Dios, ¿no? Habla a quien habita en la luz inaccesible. Por eso cuando leí esto de que los serafines se cubrían con 2 alas su rostro, veía la admiración, ¿no? Y la luz de la santidad de Dios, ¿no? La luz de la santidad de Dios, que incluso estos seres en forma de reverencia se cubrían el rostro, se cubrían el rostro. Y pensaba yo, ¿no? En mí, y decía, lo que debo considerar, ¿no? Y uno debe valorar la oportunidad que tenemos de poder acercarnos a la presencia de Dios. ¿Con qué reverencia nosotros lo tenemos que hacer? Si incluso estos seres celestiales, ¿no? Tenían esa reverencia delante de Dios y se cubrían el rostro, ¿cuánto más yo? ¿Cuánto más nosotros? Por eso dije en un principio cuán importante es entender delante de quién estamos, del Dios Santo. El único medio de poder entender esto es a través de su palabra y de poder tener una relación con Dios. Y podemos conocer la naturaleza de Dios, que Dios es santo, ¿no? Es santo al 100% en su santidad, es sin límite, sin límite, ¿no? Por eso habla incluso acá, Pablo decía que habita en luz inaccesible, a quien el hombre no ha visto ni puede ver, ni puede ver, ni puede ver. Vamos a seguir acá en Isaías 6. Dice que cuando una palabra, como dijimos, se repite varias veces, es algo considerado sumamente importante, ¿no? Y podemos ver verdaderamente que en este pasaje se nos nombra 3 veces, y tanto en Apocalipsis, Juan, ¿no? Podemos decir que la santidad de Dios no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. No la debemos tomar a la ligera, ni darle menos importancia, sino tener en cuenta, como dijimos, si estos seres clamaban de esa manera, ¿no? ¿Cuánto más nosotros que por la gracia de Dios no podemos entrar? ¿No? Podemos entrar. ¿No? El otro día pensaba mucho porque se nos hablaba, ¿no? Y se nos decía que por esa gracia, por medio del sacrificio de Cristo, ¿no? Porque la ira de Dios fue sobre Jesús, sobre ese Cordero. Y eso nos da la posibilidad a nosotros de poder acceder, de poder, ¿no? Acercarnos al trono de la gracia, ¿no? Al trono de la gracia. Por eso digo que la santidad de Dios no es cualquier cosa. Y nos hace entender que Dios está absolutamente y eternamente apartado del pecado y de lo imperfecto. Él está apartado. Él está apartado. Por eso la Biblia dice que nosotros vamos camino a la perfección. Nosotros somos imperfectos, ¿no? A mí me gusta mucho la expresión de David cuando dice en el Salmo, dice, ¿quién es el hombre? ¿Quién soy yo? Entendemos cuando conocemos a Dios, un Dios santo, yo puedo decir quién soy yo. No soy nada. No soy nada. Leo y puedo ver las visiones que tuvo estas personas viendo a Dios en su trono sentado,
Y aún así dice que Él se acercó a nosotros por medio de Cristo, por medio de Jesús. Y podemos tener la posibilidad de poder un día disfrutar de su presencia eternamente, eternamente, eternamente. Dice que la santidad de Dios es lo que nos revela esto, ¿no? Es lo que nos revela. Podemos decir que leí algunas cosas y pensaba, ¿no? Si Dios no sería santo, no sería Dios. Decía una persona, decía, si Dios no es santo, no sería Dios. No sería Dios. Por eso es santo en sí mismo. En sí mismo. Él no necesita a nadie, ¿no? La santidad es su naturaleza. Todo lo que hace es santo, está apartado del pecado, está apartado de lo imperfecto, está apartado de todo. Él, desde que en su existencia fue perfecto. Fue perfecto. Por eso podemos seguir leyendo acá. Incluso dice que los querubines, dice que con dos cubrían sus pies, ¿no? Sus pies, esto también es una forma de reverencia, ¿no? De reverencia a Dios. Vamos a leer acá en Apocalipsis, ahí 4:8. Apocalipsis 4:8. El título que tengo yo dice la adoración celestial, ¿no? Dice, los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. No cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Por eso dijimos, ¿no? Dios no cambió. Dios sigue siendo el mismo Dios. El mismo Dios. El gran yo soy, el Todopoderoso, dice acá. Juan decía, el Todopoderoso. El Todopoderoso. Y vemos que no hay otro como Dios. Vemos en la expresión que hemos visto en Nana, Oseas, Moisés, ellos decían y expresaban que no hay otro como Dios, no hay otro arriba de Él. Él está, y Él habita en la eternidad y en la santidad, ¿no? En la eternidad y en la santidad. Yo pensaba un poco porque vemos acá, Juan había tenido esta revelación y había visto el trono de Dios, y vemos anteriormente, dice, en el 4 dice, alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropa blanca, con corona de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había como un mar de vidrio semejante de cristal. Y junto al trono alrededor del trono, 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, y el segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir.
Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan su corona delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas, ¿no? Y es lo que veníamos hablando y es lo que incluso Juan, ¿no?, estaba en esta revelación, estaba escuchando de estas personas que daban, ¿no?, y declaraban que de Dios, ¿no?, pertenece todo y por Él subsiste, por Él existe, ¿no? Por eso dijimos que Dios sigue siendo el mismo, ¿no?, y va a seguir siendo el mismo. Acá en Malaquías 3:6 dice: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Aquí acá decía que por medio Dios decía que Él no cambia, que Él es el mismo. Y después, bueno, en Hebreo dice que Él es el mismo, y en Santiago también vuelve a decir que en Él no hay sombra de variación. No hay sombra de variación. Dios sigue siendo el mismo Dios. Y vamos acá al Salmo 96. Salmo 96, 9. Saben este salmo, y no, hay varios también que los salmistas expresan lo mismo, pero me gustaba porque habla de algo que ellos consideraban, ¿no? Algo, y dice: adorad a Jehová en la hermosura de ¿qué? Dice, de la santidad. Temed delante de Él toda la tierra. Y es lo que habíamos hablado recién, y lo que decían, ¿no?, que Dios es digno. Y ellos incluso decían adorar la hermosura. La hermosura. Su santidad es algo hermoso. Algo hermoso. Por eso expresaban de esta manera, ¿no?, este cántico, y decía la hermosura de su santidad. Y hablaban de que dice: temed delante de Él toda la tierra. Yo cuando leía esta tarde esto, pensaba en que cuanto más venía viendo de los serafines y ciertas cosas también, veía cuánto más nosotros debemos adorarlo, cuánto más nosotros debemos aprovechar, ¿no?, su presencia y poder adorar esto, lo hermoso que es estar, ¿no?, en su presencia. Y dice: tener delante de Él toda la tierra, porque Dios es digno, que le adoremos, es digno que toda su creación le tema y le adore, ¿no? Le tema y le adore. Por eso hablaba en un principio que cuán importante es que entendamos delante de quién estamos. Que tenemos delante de quién estamos. Cuando entendemos esto, nos lleva a postrarnos, como leímos en el Salmo 99, a postrarnos delante de Él y a entender que ese es nuestro lugar delante de un Dios tan alto, tan sublime, tan santo, tan santo.
y que nosotros estamos a sus pies. A sus pies. Cuán privilegio es estar a sus pies. En esta noche les quiero invitar que podamos orar y podamos entender, ¿no? Yo creo que a mí en lo personal, este tema fue algo muy hermoso, poder estudiar, poder compartir lo que también uno entendió, yo entendí en mi corazón, y bueno, cada uno de mis hermanos también pudieron compartir, ¿no? Y lo que van a venir también después, poder compartir este tema, porque nos lleva a rendirnos delante de Dios, a entender que sin Dios no somos nada, y como incluso el salmista decía, ¿no? David decía, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Para que tenga memoria, para que me visite. ¿Quién soy yo? Siendo un Dios tan santo, tan poderoso, no somos nada. No somos nada delante de Él. Pero fue algo tan hermoso que Dios pueda mandar a Cristo y darnos esa posibilidad de un día poder estar delante de Él y poder juntamente después Juan en Apocalipsis habla, dice que vio multitudes, ¿no? Con vestidura blanca y cantando de esta manera, ¿no? Santo al Dios Todopoderoso. Santo al Dios Todopoderoso. Qué privilegio que un día podamos estar en ese lugar. Podamos estar ahí y poder decirle santo, santo, santo. Día y noche, justamente con estos seres, toda su creación puede estar alabando a Dios, ¿no? Y la hermosura de su santidad. Dios le bendiga.